Amigos, bienvenidos nuevamente a Hay que decirlo con Jorge Incerni. Les agradezco que estén en sintonía con nosotros, como de costumbre, semanalmente. Y para hoy tenemos un tema, como todo, bien interesante. Vamos a estar hablando de la educación en Puerto Rico y distintas alternativas. Nosotros estamos acostumbrados, decimos educación y venimos con un bombardeo a criticar todo lo que hay. Muy pocas veces nos sentamos a analizarlo y a plantearnos posibles soluciones, si el sistema lo permite, que es uno de los problemas grandes, pero existen. Y hay personas que en Puerto Rico que elaboran diariamente por tratar de que tengamos unos cambios sustanciales en la educación, que los beneficiados después de todo van a ser nuestros hijos, y el día de mañana Puerto Rico. Y a veces hasta nos preguntamos, ¿mantienen la educación como están porque no quieren que progresemos? Yo me hago esa pregunta muchas veces. Como invitado hoy tenemos al señor Kendall Quiñones. Bienvenido, Kendall. Muchas gracias por la invitación. Presidente de Sparkatif. Y vamos a saber qué es Sparkatif en el transcurso del programa. Quisiera comenzar con Kendall, que nos diga exactamente qué es Sparkatif, a qué se dedican, para que los amigos televidentes tengan un marco de referencia hacia dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Pues nada, primero que todo, gracias por la invitación y por el tiempo. Sparkatif es, como uno dice, el hijo más bello que uno ha tenido en esta vida. Nosotros somos una corporación sin fines de lucro, enfocada en el desarrollo de una educación personalizada. ¿Qué es eso? Todo lo que nos estamos haciendo hoy en día en el mundo de la educación alrededor del mundo. Es una educación que te pertenezca. Yo siempre hago el ejemplo de, no sé, tu ropa. Tú te levantas por la mañana y tú vas a tu closet y tú coges la ropa que te da la gana, porque en algún momento la compraste, pero estaba hecha como que para ti, ¿no? Diferentes tallas, diferentes colores, tenías muchas opciones. Va con tu personalidad. Va contigo, ¿verdad? Y no es que se adapta a ti, pero tiene por lo menos una estructura que permite que te pertenezca. En el mundo de la educación eso no es cierto, ¿no? El currículo está hecho con 10 años, 20 años de anterioridad. Los libros salen 5, 6 años, 7, 8 revisiones, antes de que este niño siquiera exista o se perciba en el mundo de lo que es la educación. Por ende, tú no puedes nunca decir de ninguna manera factible que la educación está hecha para ti o que es algo que funciona para tu entorno. La mayoría de las veces, cualquier economista puede decir que tú no puedes predecir el mundo a 5 o 6 años, es casi imposible. Pero podemos crear un currículo y un libro que nos diga cómo debemos enseñar de aquí a 10. Correcto. Yo creo que es una visión bastante, no solamente ignorante, sino arrogante. Yo pienso que el ser humano tiene que volver a esta idea de lo más básico, lo más elemental. Trabajar de hoy para mañana, no de hoy para 200 años en adelante. No todo tiene que perdurar de esa forma. Y creemos que el concepto de currículo es algo como eso. Es algo que, como la comida enlatada, no puede ser así. No puede ser que tú la pones en este espacio aquí arriba y cuando venga el huracán la saco. No, tiene que ser algo que es fresco, que es vivo y que genéticamente crece contigo. Si no entiendo mal, me estás dando una descripción a largos rasgos de la educación en Puerto Rico hoy en día. Bueno, es un poco peligroso porque lo que sucede con el lado de la educación de Puerto Rico es que nosotros nos afectamos por muchas vertientes. No solamente nos afectamos por lo que es el currículo de Puerto Rico, que existe a nivel del departamento y de entidades que definen eso, concilios y convenios y todo lo que sea un grupo de gente que piensa en qué nosotros debemos aprender. Versus, ¿qué es lo que a mí me interesa? Si a mí me interesa la ingeniería, pero estoy en tercer grado, no es el momento más correcto, no es el momento en el cual soy más fértil para aprender. Pues esa es una pregunta que yo siempre me hago. Del otro lado tenemos lo que es Estados Unidos, lo que es el lado de la iniciativa Common Core State Standards, que tiene mucho que ver y nos afecta, ¿no? Es lo que define qué debería ser lo que aprende un estudiante y el contenido que debe poder presentar y demostrar a ciertas edades. Pero ese currículo, después de octavo grado, después del mundo octavo, se convierte en expectativas mucho más amplias. Por ejemplo, el concepto de noveno grado de Common Core dice, y no lo digo literal, es un ejemplo, pero en inglés a lo mejor estamos hablando del concepto de el teatro, el ensayo, ¿no? Aquí nosotros tenemos noveno grado. En matemáticas estamos hablando de álgebra avanzada, geometría. En 11 ya estamos hablando de precálculo. Acá tenemos 11. ¿Qué sucede? Nuestras expectativas se diluyen, como tirar agua, coger agua y azúcar, y pues poco a poco el agua es más dulce. Pero allá podemos ver, y digo allá
brincando el charco a cualquier lugar, no solamente en Estados Unidos, que Common Core es algo bastante nuevo dentro de lo que viene siendo la aplicación. Todavía hay estados que no lo tienen, que no lo utilizan. En Puerto Rico todavía tenemos lo que es esa mezcla homogénea, que tú no ves las partes y simplemente simplemente tienes ese grado y se acabó. Te tienes que beber ese Kool-Aid y no hay más nada. Nosotros nos interesa mucho el concepto de que se vean las partes, de que para mí tiene que ser bien importante, si ahora yo voy a aprender ciencias, yo tengo que entender la relevancia de la ciencia en mi vida y por qué ciencias es diferente a matemáticas. Porque no todo el mundo quiere ser matemático y no todo el mundo quiere ser científico, pero a lo mejor hay elementos de la ciencia que tienen que ver con resolver problemas, que yo se lo adjudico al mundo de la ciencia cuando en realidad es una destreza matemática, lógica. A lo mejor ese estudiante crece diciendo, no me gustan las matemáticas, pero quiero ser vendedor. No me gustan las matemáticas, pero quiero correr una compañía algún día y tener, ¿verdad?, estos ingresos millonarios. Pues, ¿cómo que no te gusta la matemática? Te encanta. La cosa es que no te gusta la matemática que estás viendo. No te gusta lo que te estoy sirviendo. ¿Por qué? Y de hecho, tú oyes este comentario a menudo, y voy a usar un ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué yo tengo que estudiar biología si yo no voy a ser médico ni nada de eso? Yo voy a ser vendedor. ¿Para qué yo quiero saber de biología? Yo no necesito eso. Que es el mismo ejemplo que estás dando con la matemática, claro. Que pues perdemos de perspectiva que hay ingredientes dentro de esa asignatura que sí van a ser aplicados independientemente para lo que tú te especialices en el futuro. Cierto, y súmela a eso las variables que complican todo esto. Pero antes de continuar, la escuela es la que provoca que exista ese pensamiento en ese estudiante porque no saca el tiempo o no tiene las herramientas, no sé, o no le interesan o lo desconocen, de explicarle al estudiante por qué la importancia de la biología, aunque mañana tú vas a ser vendedor de autos, ¿verdad? Mecánico. ¿Por qué? O sea, hay que explicarle esa lógica. No es porque estás en tal grado y tienes que coger biología y se acabó, eso es lo que hay. Ese es uno de los elementos importantes, pero yo siempre que veo este discurso, entonces pues llega al otro lado de que la persona que está detrás, ¿verdad?, de esto, que está en su casa viéndolo, dirá, pero por ejemplo, si es maestro o educador o diseñador curricular, dice, pero es que eso no es cierto. En la escuela que yo trabajo o en la escuela que está mi hijo le explican por qué él tiene que coger cálculo y por qué eso es relevante para su vida. Ese no es mi punto. Es que, y si no lo es, y si no lo es relevante para él, ¿quién lo define? Y si a él simplemente no le interesa, ¿por qué tiene que ser de la forma que es? ¿Por qué el status quo en relación a lo que es aprender es algo tan literal y exacto cuando el ser humano no es tan literal y exacto? Cuando hay demasiadas vertientes en relación a cómo nosotros aprendemos, y no me quiero poner muy técnico, pero pues sabemos que hay estrategias, ¿verdad?, a nivel cognitivo para enseñarle a un estudiante a aprender a nivel cognitivo. Eso es más allá de a nivel de ver, entender. Es algo de comprender, de internalizar, de yo poder profundizar en el aprendizaje, reproducirlo, compararlo con otras cosas que he aprendido, que a mí me suena como que a sentido común. A mí me suena como que a cosas útiles que hacen falta todos los días. A mí me suena a cosas que hacen falta para liderar un país o para ser carpintero. Hace falta, ¿no? La utilidad de por qué yo creo una mesa o por qué yo debo crear tal ley. Tiene que ser igual de útil. Y eso no sucede. Yo creo que quien haga el discurso de que eso sucede no ha llegado a un salón de clases a inculcar y ver que lo que nosotros hacemos día a día en el salón de clases va totalmente dirigido, lamentablemente, hacia la demostración, hacia el momento en el cual el estudiante entonces toma su examen o su prueba puertorriqueña o su LearnAid o su Careme, todas estas, ¿verdad?, pruebas que tienen un valor y una utilidad, que son relevantes para entender lo que vendría siendo ese concepto educativo, pero no es el final de la educación. Tú no debes aprender para demostrar, tú debes aprender para aprender más, para crecer como ser humano y aportar a una sociedad. La sociedad no se define por tu GPA, ¿no? Si tú puedes o no puedes entrar a la Universidad de Puerto Rico, no te hace un peor o mejor ser humano, pero sí define mucho de cómo nosotros te vemos y cuáles son las oportunidades que tú recibes. Quedándonos en ese contexto, brincamos a la parte que viene antes. Una cosa muy interesante que verán de mí es que yo no soy educador, yo soy criptólogo.
mis estudios se basan en el mundo de la criptología. La criptología es la ciencia y para mí el arte que estudia cómo la información se crea y cómo la información existe. Es una ciencia bien aplicada, usa muchos conceptos de matemática, pero se basa en cuáles son los factores humanos que definen la información. El mejor ejemplo que yo uso, por lo menos el más fácil que se me hace, es nosotros podemos estar hablando de perros y gatos y a lo mejor usted en la casa está pensando que estamos hablando de animales domésticos, mientras a lo mejor nosotros estamos hablando de, no sé, de alguna agencia de gobierno o de alguna persona que nos ha tomado en la calle, o otras dos personas que estaban discutiendo, o niños que a lo mejor se veían que estaban pasándola bien. Es bien difícil, ¿no?, de poner el contexto humano de la definición de lo que es información. Antes de la información viene la data, que vendría siendo en este contexto la palabra gato sola, la palabra perro sola, sin definición. Y antes de eso viene lo que es la metadata, lo que es el alfabeto, lo que viene siendo los sonidos de cada letra. Y antes de eso hay más y más cosas. Eso es bien complejo, ¿no? En el mundo del aprender existe lo que son las inteligencias múltiples. Existe lo que es, antes de que tú me enseñes algo, siquiera antes de que tú me lo enseñes, y antes de que yo lo aprenda, hay algo que sucede aquí arriba, que es que me estimula a mí a quitarme las viseras que me dicen no puedo atenderte y ahora te voy a atender, y no solamente te voy a atender, te voy a comprender, mi enfoque va a ser dirigido hacia aprender. Eso es bien complejo. Y a nadie le gusta pensar que eso existe. ¿Por qué? Porque es más fácil yo crear un sistema que simplemente cada 2 semanas te dé un examen, tú sales bien en el examen y por ende tú sabes algo. Y nos entrenaremos poco a poco de cómo eso simplemente no es cierto. Tenemos que ir a un comercial, pero usaste una frase, o sea, nos educamos para pasar los exámenes y pasar de grado. Y ya eso es el sello de que eres una persona educada y te espera el éxito en la vida. Porque pasaste el examen o sacaste la nota más alta del College Board, no sé. Interesante, pero a la misma vez me estás hablando de una educación, una posible educación bien compleja. Porque si tomamos 30 estudiantes dentro de un salón, a lo mejor podemos hacer el ejercicio a cabalidad, pero si yo te siento 5,000 estudiantes en este estudio y te digo, Kendall, vamos a atender a cada uno individualmente, tenemos que decir, wow, ¿cómo lo hacemos? O sea, que necesitaríamos un sistema completo que respondiera a eso. Y eso es lo que traemos. Eso es cambiar la historia de la educación en nuestro país. Esa es la magia que trae Sparkative. Amigos, continuamos con ustedes después de esta pausa. Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy, nuestro invitado Kendall Quiñones. Kendall, antes de irnos a la pausa, estabas hablando de posibles modelos educativos para satisfacer verdaderamente la necesidad que tiene un estudiante, de acuerdo a sus necesidades, a su personalidad, etcétera. No lo que le impongamos nosotros por edad y por grado. Pero yo te dije que yo tengo 5,000 niños sentados en este estudio. ¿Qué vamos a hacer con esos 5,000 muchachos que tienen unos intereses distintos? Vienen en la sociedad de distintas partes, sus padres estudiaron distintas carreras y quiero ser como mi papá o no quiero ser como mi papá. ¿Qué hago con estos 5,000 estudiantes? Pues mira, te contesto la pregunta empezando por lo que yo creo que va antes de educarte, que siempre es informarte, ¿no? Así que vamos a pasar bien rápido, en 30 segundos, por lo que no funciona. Primero, puedo coger a los 5,000 niños y empezar a trabajarlos con manipulativos, que son objetos, que son cosas que ellos hacen. Eso se conoce como el sistema Montessori. Y lo hemos tratado y nos encanta y es bello la experiencia, la filosofía y todo. Pero se ha probado, es bastante contundente, que hay ciertos niveles, y más específico en Puerto Rico y los países latinos, que es bien difícil de que el estudiante sobrepase 6º grado y se pueda adherir al mundo académico tan retante que llevamos en Puerto Rico y en el mundo latino luego de esa edad, para entonces poder llegar al mundo universitario, si eso es lo que ese estudiante desea, porque sabemos que no todo el mundo quiere ir a la universidad. Así que ese modelo sabemos que
Para 5.000 estudiantes, en un concepto de que tú eres el que creas las preguntas, yo me alejo de ti, tú eres el que experimentas, no necesariamente es el más factible en una cultura en la cual nosotros somos tan cercanos, tan humanos, ¿no? Así que no es que eso no se pueda hacer, pero hay que traer elementos positivos de ahí y dejarlos que no. Otra cosa, el concepto de brain-based learning, que es toda esta cosa que nos están tratando de meter todos los días cuando estamos hablando de homeschoolers o estamos hablando de personas que pues quieren darle algo adicional a ese estudiante cuando llega a su casa. El lado de tú trabajar con el cerebro de una persona y lo que esa persona debe aprender no están ni cerca de ser relacionados. Usted dirá, ¿pero qué es eso? Te hago un ejemplo rápido. Tienes un reloj de mano, un reloj bastante hermoso. ¿Qué es lo más importante de un reloj? Que te dice el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante de un reloj? Que te ayuda a que diga el tiempo. No importa lo que digas. Es bien difícil tú pensar que la concepción es que está hecho de un montón de partes pequeñas. Eso tú no lo percibes. Tú ves el reloj y tú piensas que tiene una sola función, que es una sola cosa, que lo guarda en un solo lugar, es un solo elemento. Cuando tú estás empezando a segmentar educación en muchos pedacitos pequeños y dices, vamos a enseñarte, vamos a trabajar con tu cerebro y dentro de tu cerebro con el lado izquierdo del cerebro, porque eso es lo que dice que puedes ser creativo. Mira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Se ha comprobado personas que le han separado lo que es el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro y todavía son personas funcionales. Claro, hay unos contextos que se complican, pero no significa que porque tú no tienes un lado del cerebro desarrollado, que eso es una falacia total, tú no puedes ser un tipo de trabajo o un tipo de persona o un tipo, digamos, de ser humano completo y entero. Eso no es cierto. Yo conozco muchos papás que me dicen, es que yo quiero que tú me ayudes a que este nene, que es uno de los 5.000, en vez de que se enfoque tanto en que le gustan los videojuegos y la música, que le gusten más las matemáticas. Pues estás diciendo, quiero que deje de usar este lado, que es lo que a él que él lo considera un estímulo, que le llama la atención, que lo enfoca, y quiero que te vayas al lado que él no utiliza en lo absoluto. ¿Por qué? Eso es contraproducente, ¿no? Tú no haces eso en una farmacéutica, ¿por qué lo hacemos en el mundo de la educación? Siguiendo contestando la pregunta, ahora vamos hacia lo que sí se tiene que hacer. Pues mira, sonará ambicioso, pero nosotros creemos, por lo menos dentro de Spark Active y dentro de este concepto, que no se enfoca en lo que es la industria y el mercado de la educación, sino en el concepto de accessibility, ¿no? Que es totalmente accesible, que la gente, el ser humano tiene derecho a estar educado y a recibir una educación inclusiva. Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es conocerte. Tú dirás, pero son 5.000. Pues claro que se puede. Tú no vas a tener un maestro con 200 estudiantes o con 5.000. Tú vas a empezar a hablar de, vamos a hacer inventarios, vamos a preguntarte a ti, ¿qué te gusta? Y no solamente a nivel de decirte, me gustan los carros. Es hablar de cosas más concretas como que, me gusta leer. Hay inventarios que vienen de la APA, American Psychology Association, que tienen evidencias empíricas y medibles, que un estudiante de 3 años, 4 años, 5 años puede contestar de una manera cuando se le narra, y el resto de los estudiantes lo pueden llenar con del 1 al 5, y te empiezan a hablar de ellos en contexto de qué me gusta hacer. No me gusta leer y no me gusta seguir instrucciones, pero me gusta construir. Me gusta diseñar, me gusta pensar, me gusta dibujar. Todo eso tiene contextos educativos que nosotros no utilizamos en el día a día de la educación. Yo conozco tantos maestros de escuela pública y privada que tienen sus PowerPoints para dar la clase hechos un año antes de dar la clase. Hay algo que se llama canales de aprendizaje. Existen 3 bastante reconocidos. Lo que es el mundo visual, el estudiante que es visual, que aprende viendo, entendiendo la relación entre lo que veo y lo que soy. La persona auditiva, que es la persona que es buena escuchando, encontrando las pistas dentro de lo que escucha para crear información. Y existe la persona kinestésica. La persona kinestésica es el que tiene que coger esto y sentirlo y tener esa experiencia un poquito más concreta del hacer para aprender. Y esta persona, este estudiante kinestésico, nosotros estamos ahora mismo en 2 escuelas públicas de Puerto Rico que llevan muchos años, más de 9, en el sistema de mejoramiento, programa de mejoramiento, y a la misma vez tenemos escuelas privadas, que son escuelas de renombre, escuelas que ahora mismo, ¿verdad?, a nivel curricular están excelentes, un año por encima de la norma puertorriqueña, que en ambas el promedio más grande de estudiantes es el estudiante kinestésico, el estudiante que necesita hacer para comprender e internalizar a un nivel, ¿verdad?, bastante profundo.
El estudiante kinestésico es el que es bien bueno aprendiendo a correr bicicleta versus aprenderse el dictado. ¿Ves? Ese es el tipo de estudiante que estamos hablando. Si estoy hablando de tu hijo, tienes que llamarme porque no hay muchas personas allá afuera que en realidad no solamente le importa, sino que encuentran eso rentable. Eso es una palabra peligrosa, ¿no? Cuando estamos hablando si para mí tiene valor económico educar a ese tipo de estudiantes. Ahí se pone bien difícil porque cambiamos la palabra de merecerte la educación porque eres una persona al lado de si esto me genera o no me genera un ingreso. Pero no hay duda que esto tú, como muy bien planteas, más o menos similar a esto, estás aplicándolo hoy en día en unas escuelas públicas y en unas escuelas privadas. Claro. Lo que hacemos con esos 5.000 estudiantes es literalmente eso. Vamos a utilizar multidisciplinas. Lo menos que hacemos al principio es traer educadores. Pero tú vas dentro del currículo de la escuela. Sí, yo voy a todos lados que tú me permitas. Míralo como que la escuela sea como si fuera una piedra caliza y yo soy el agua. Yo paso por donde tú me dejes pasar. Hay elementos de la escuela que son rigurosos, ¿no? El lado contable, el lado fiscal, el lado estructural. Pues ahí a lo mejor si tú no me dejas entrar y no me dejas ayudarte, pues no puedo hacer cambios. Pero yo hago todo. Yo trabajo desde, como yo le digo, la verja hacia adentro. Todo lo que es la experiencia del padre en la escuela, lo que es crear un PTA, que es una asociación de padres y maestros, lo que es entonces ya llegar al salón de clases, hablar de crear clases que sean más inclusivas, la palabra diferenciación que debe existir en un salón, cómo yo diferencio entre estudiantes que tienen más aptitud hacia esta materia, pero en otras a lo mejor no. Eso no es segregación. Segregación es sacarte aparte. Diferenciación es entender que hay estudiantes que son más propensos a ser buenos en las matemáticas que en las artes. Entonces, pues tú tienes que aprender a utilizar eso a nivel curricular. Si yo les digo la verdad, usted vaya a su escuela, haga este ejercicio, a mí me van a odiar muchas de las escuelas privadas en Puerto Rico ya mismo. Usted vaya y pregunte, diga, yo quiero ver el currículo de matemática de mi hijo. Si a usted le enseñan más de 2 páginas, usted me llama y yo definitivamente, ¿verdad? Me voy a bajar la cabeza. No existe ahora mismo a nivel útil, ¿no? Porque te pueden poner un montón de cosas innecesarias, pero a nivel útil, un currículo que tenga más de página y media de un grado, de una materia, no existe. ¿Sabes lo que es poner en una sola página todo lo que yo debo aprender de un grado? Todo lo que yo debo adquirir en un año de vida, cuando yo estoy hablando de las matemáticas o de las ciencias o del arte o del español o de las lenguas, lo que sea, no importa. Para mí es algo ridículo, ¿no? Es bien difícil. Tomando eso como que un solo ser humano, que es el maestro, ¿verdad?, que va a dar esta clase, tiene toda la capacidad de impartir ese conocimiento, lo cual no es cierto. No necesariamente porque ese maestro no pueda hacerlo, es porque los que sabemos de educación sabemos que la educación es un proceso requiere casi un genoma, es algo que crece contigo. Una educación inclusiva requiere que ese maestro se alíe con 2, 3, 4 otros maestros de grados parecidos, materias diferentes, para crear lo que se llama integración curricular. Que la matemática tenga sentido con el español, que tenga sentido con la ciencia, que tenga sentido con la historia. No es que siempre demos un solo tema, porque existen escuelas que son bien buenas en esto, ¿no? Tenemos la escuela de Ascala, una escuela espectacular en este tipo de cosas, que trabajan con el estudiante de ese lado. Tenemos una escuela como TASI, que es una escuela en Dorado, con un campus bellísimo, donde hay un promedio de alrededor de 7 a 8 niños por maestro. No significa que están en grupos de 7 u 8, pero ese es a nivel de staff de lo que estamos hablando. Y tenemos escuelas bien cariñosas, como lo es el Liceo de Hostos, el Liceo de Eugenio María de Hostos en Caguas, Taller Creativo en Caguas, escuelas que son estas escuelas de amor, estas escuelas en las cuales el maestro es tu amigo. Yo te voy a añadir una. Claro, dime. Yo te voy a añadir una que no tengo la más mínima duda. Ajá. St. Mary's School. St. Mary's School. Yo vivo bastante cerca de allí, no lo digo por televisión para que no vaya a llegar a mi casa. Pero este tipo de escuelas de las cuales estamos hablando son las escuelas que no percibimos en el día a día porque ellas están cogiendo este concepto del currículo, están diciendo, qué bueno que eso existe, es una tremenda guía, qué bueno, pero no es la regla, no es con lo que yo voy a medir el día a día de mi ejecución, ¿no? Y también están las escuelas, y las quiero mencionar porque las aprecio todas. Pero tenemos que irnos a un comercial. No te preocupes. Cuando regresemos, continuamos, pero
te mencioné esa escuela en específico y yo admiro ahí, y lo sé porque mi hija estudia ahí, y tengo una relación íntima con la escuela, con padres de muchas generaciones de estudiantes, que lo que siempre mencionan, aparte del nivel académico, que es sumamente exitoso, el ambiente familiar. Y a mí siempre me ha impresionado eso. Una evaluación de un padre que diga, vengo a esta escuela porque yo puedo ver a las directoras cuando quiero, no tengo que estar haciendo citas y 20 revoluciones, o sea, no es una burocracia más. Claro. Y lamentablemente, pues, encontramos que muchos centros docentes, incluyendo universidades, ¿verdad?, caen en esa burocracia. Tú eres un número más y síguelo. No nos preocupamos por el día al día, la preocupación esa del padre con su hijo. No existe esa relación. Y en esa escuela yo la veo. Yo espero que nunca la pierdan. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa. Amigos, continuamos con nuestro invitado, Kendall Quiñones. Y Kendall, antes de irnos a la pausa, en el segmento estabas hablando de distintas maneras en distintas escuelas públicas y privadas, que mencionaste algunas, y yo mencioné otras, de manera que podemos llegar a estos estudiantes reconociéndole pues las diferencias entre cada uno. ¿Nos podrías dar un ejemplo de algo que en la actualidad tú estás haciendo en una escuela? Claro, pues mira, vamos a empezar entonces entre lo más obvio y después lo más complejo. En una de las escuelas que estamos trabajando, nosotros tomamos una necesidad literal. La escuela vino y nos dijo, antes de nosotros hacer ninguna evaluación, ellos nos dijeron, yo tengo una necesidad en el lado de las matemáticas. Es bien importante para mí que el estudiante desarrolle los elementos que lo ayudan a ser bueno en las matemáticas. Eso es suficientemente preciso, pero bastante ambiguo dentro del mundo de la educación, porque eso tiene muchos elementos. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros fuimos y empezamos una relación con esos estudiantes, con esos maestros, con esos padres. Eso tomó un poquito de tiempo, pero eso no tiene un costo. Simplemente es ir a saludar a la gente, a darle un poquito, ¿verdad?, de ese cariño de estar ahí y preguntar. Después de eso, nosotros hicimos una propuesta bien hecha y creamos este concepto en el cual me da mucho orgullo, porque los estudiantes se enamoran de las ideas de uno y eso pues llena. Ellos querían trabajar fuera del mundo de la materia, que no querían hablar de matemática en lo absoluto. Así que escogimos un tema que les interesaba, que eran los superhéroes. Y creamos todo este concepto curricular de lo que es ser un superhéroe. Y cómo, sabes que siempre está el lado trillado de que un policía es un superhéroe y no sé, y papá es un superhéroe. Y eso es como que siempre lo que escuchamos, pero no es tan fácil tú mencionarlo en contexto de las matemáticas. Así que llevamos este programa que cumplía con todo, o sea, te estoy diciendo a nivel más básico, pero cumplía con todo lo que son expectativas curriculares de Puerto Rico, Estados Unidos, diferentes otros elementos que nosotros observamos, como el currículo de Singapur, que es Mastery-Based Learning, se usa mucho para el mundo de homeschooling, K-12 y todas estas otras cosas que uno observa, y las sumamos para crear este pequeño taller que hicimos con los estudiantes para enseñarles a ser superhéroes. Y durante esos días salvamos todas las donas del mundo, salvamos toda la pizza del mundo, salvamos el sol, varias veces porque eran 3 grados, así que este sol se metía en muchos problemas. Y la pasamos más, no solamente bien, sino que el estudiante tuvo este concepto, como uno le dice, de marca. Es decir, el mundo de la educación más el mundo de la materia, unidos, puede ser divertido, puede ser bien interesante para mí. Y los estudiantes aprendieron algunas cosas que no van a olvidar. En el mundo público es bien extraño. Pueden entrar a nuestra página web para ver lo que hicimos. Nosotros hicimos un estudio de necesidades con los estudiantes. Ellos nos dicen que le encantan, escuche bien, me disculpo, ellos le encantan los zombies. Y nosotros nos quedamos con que yo no puedo trabajar esto, o sea, no hay forma, ¿no? Esto no es algo, ¿verdad?, que no puede hacer. Pues, ¿qué hicimos? Yo cogí un grupo de no educadores, gente de teatro, gente de mercadeo, gente de promoción que sabe llevar este tipo de mensajes. Cogimos personas de diseño curricular, cogimos personas intercesores de educación especial, un grupo mucho más complejo, gente de música. Y los unimos y creamos esta mini campaña para hacer un evento de lectura
en el cual en vez de que fuera este zombie, toda esta historia bien fea, ¿no? Son personas que dejan de pensar. La persona que deja de pensar. ¿Y cómo tú dejas de pensar? Pues tú dejas de simplemente internalizar todo lo que las otras personas saben. Pues si tú no sabes leer, pues tú eres como un zombie. Y era el zombie amigo. ¿Qué hicimos? Traímos personas de teatro, los pintamos, los vestimos, obviamente se veían approachable, se veían cariñosos, se podía trabajar con ellos. Y ellos durante todo un día en la escuela pasaban a través de los diferentes salones y los niños querían ayudarlos. ¿Cómo los ayudaban? Enseñándole a leer. Y los niños nos decían a nosotros, ellos, estudiantes de escuela pública extremadamente rezagados, escuelas que los estudiantes no tienen las destrezas de grado, estudiantes de 7º grado que no te pueden leer a nivel de 4º, diciéndonos cómo se lee. Ellos tenían el conocimiento, simplemente no tenían ese vínculo un poco más artístico fuera de un examen de demostrarme que ellos saben cómo se lee, pero no saben leer. Es bien diferente. Saber hacerlo en su totalidad, pero saber cómo se supone que lo haga. Y demostrarme, esa es la diagnóstica más bella del mundo. Que un estudiante te pueda decir, yo te puedo ayudar hasta aquí, porque de aquí en adelante yo no sé. Entonces tú ya tener ese efecto que ninguna prueba te va a dar. Es la relación humana de crear una experiencia y que él te hable. Así que para nosotros fue bien chocante, porque nosotros somos no violencia, nosotros trabajamos con estos conceptos, ¿verdad?, de amor a la vida. Todas las inteligencias múltiples trabajan con ese concepto del ser humano y el autoconcepto y propio concepción. Es bien difícil trabajar estos temas, pero si eso es lo que tú quieres y eso es lo que te llena, pues ¿por qué yo no puedo dar la milla extra, ¿no? y intentarlo? Hemos hecho otros proyectos bastante más, digamos, simples en el lado de tomar currículo de la escuela y filtrarlo a través de un educador muchísimo más preparado, como puede ser una persona que convierte todo tu currículo aburridísimo de ciencias y matemáticas en una clase de acústica, una clase de cómo el sonido se ve, si lo pudiéramos ver. Pues de repente estoy enseñándote muchas cosas bien interesantes que necesito una persona más especializada. Pues ese es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Y qué hacemos con la escuela cuando tú llegas, que contratan tu compañía, tus servicios para estas cosas y de las muchísimas más que hace, que ahorita hablaremos un poco más? Pero ya la escuela tiene un currículo, o sea, y exitoso. Hago así porque el éxito, cada cual lo mide con su vara, ¿verdad? Exitoso, tú vienes, pero tú no vienes a cambiar lo que yo tengo. No, al menos que tú así lo desees. Hay escuelas que tienen ese approach, pero nosotros somos muchísimo más orientados a... Yo llego a la escuela y yo quiero tener ese diálogo con la escuela. Primero, para nosotros esto no es un mercado o una industria. Nosotros vamos a la escuela gratuitamente, nosotros somos un non-profit, nosotros vamos a la escuela, hablamos con el director el tiempo que nos puedan dar, y se hacen una oferta de servicio y casi todo se intenta de que cuesten o bien poco o cero. Hay muchas cosas que hacemos que no tienen costo, porque tenemos alianzas con diferentes entidades, como lo es la Universidad Interamericana, Microsoft Innovation Center, Startup America, que es el proyecto presidencial de desarrollo económico del presidente Obama. Tenemos muchos otros aliados que pueden ver ya en la literatura nosotros que nos ayudan a hacer esto rentable, ¿no? Y a que esto no tenga o bien poco costo o ninguno. Así que vamos a la escuela y empezamos a hacer esas preguntas difíciles. ¿Qué tú necesitas? Pues la escuela promedio te va a decir nada, yo estoy perfecto. Pero de repente tú empiezas a preguntar un poco más hacia adentro y dices, ¿tú estás logrando tus metas que te propusiste el año pasado? Pues mira, un poquito sí, un poquito no. Me gustaría que mis estudiantes tuvieran más oportunidades de deporte, a lo mejor. Pues tú dices, algo tan básico como eso puede llegar a que cuando tú empieces a hablar con los estudiantes, ellos te digan, mira, ¿sabes qué? A nosotros no nos interesa eso, queremos robótica. Y entonces podamos trabajar con la escuela para dirigir entonces los fondos que ellos ya tienen para crear esos programas y que lo hagan para algo que el estudiante quiere participar. De repente se vuelve rentable para la escuela, de repente la escuela tiene más matrículas, más oportunidades. Ese es el tipo de cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y con las actividades extracurriculares, que yo creo que son tan importantes dentro de la formación de un estudiante, que no sea desde la hora que empieza hasta la hora que sale, cogió el inglés, el español, las matemáticas, la ciencia, etcétera, etcétera, y abandonan las actividades extracurriculares, que es donde verdaderamente te permite, hasta cierto punto, entiendo yo, conocer verdaderamente ese estudiante, las inclinaciones que tenga ese estudiante para su vida futura. Te ayuda a ti a identificar de qué manera mejor lo puedes educar mejor, que claro, se interese más a través de estas clases. Y las escuelas tienden a eso le llaman relleno. Es
que también, mira, aquí viene el lado, si usted es padre en un PTA o si usted es bastante activo en la escuela, usted va a saber esto. Es lamentable que para una escuela, es la verdad, porque es una cosa más económica, es bien difícil para una escuela a nivel económico sustentar una operación como le conocemos de after school. Es difícil. ¿Por qué? Porque eso conlleva mucha reglamentación, hay que tener unos horarios extendidos, casi siempre hay que pagar hora y media a los maestros, se vuelve una cosa bien compleja. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para ayudar en esto? Nosotros traemos este concepto de te llevé el after school a la escuela. Tú no me pagas nada, la escuela no paga un centavo, simplemente la escuela permite que se dé. Nosotros vamos y hacemos todo allí. Desde los maestros, el programa, cuáles son las clases, las oportunidades, todo. Y la escuela simplemente lo permite pasar. También nosotros somos una compañía que no nos gusta el concepto de dependencia. Tú sabes que muchos de estos sistemas de after school lo que quieren es que te quedes para siempre. Nosotros nos unimos con la escuela para crear unos referidos y papá, escuela, maestro y estudiante sabe cuándo esto se acaba. Tiene un tiempo de vida. Estás aquí un mes, te enseño, te ayudo con las fracciones, que a lo mejor ha sido bien difícil entenderlo, por años de rezago. Te ayudo en un mes o mes y medio o menos y es como que te graduaste y volviste a tu salón de clase y no tengo que retenerte aquí porque me generas dinero. Eso no es nuestro approach de ninguna forma. Está bien, te dije antes de comenzar el programa fuera del aire que la hora no nos iba a dar. Nunca. Y yo creo que no hemos tocado ni 3 puntos de los 6 que teníamos. Vamos ahora a una pausa y vamos luego al último segmento donde me gustaría que habláramos brevemente dentro de todo esto complejo que tú has mencionado, los maestros, porque ese es el que está en el salón. Claro. Ese es el que está en el salón, ese es el que habla por la escuela y por el sistema. O sea, ¿qué hacemos con ese maestro? ¿Cuál es la situación hoy en día de ese maestro? Y luego, pues, entrar específicamente en los distintos programas que ofrece tu compañía. Claro. Que hago hincapié que es una compañía non-profit y una línea de homeschooling. Claro. ¿Okay? Amigos, regresamos con eso ahí apiñado en el último segmento en breve. Amigos, continuamos. Yo sé que antes de irnos a la pausa mencioné todos los temas que queríamos tocar en este segmento. Es el último, lamentablemente, y estamos apretados de tiempo, pero vamos a lograrlo, Kendall. Claro, vamos a lograrlo. Sí, siempre se logra. Vamos a comenzar con los maestros. ¿Qué hacemos con nuestros maestros ante todo esto que hemos hablado? Mira, hay 2 versiones de esto, el lado público y el lado privado. Vamos a generalizar por cuestión de tiempo, pero primero empezando por el lado público, se sufre mucho el lado de que el maestro en Puerto Rico como contexto no es una clase conocida como profesional. Y yo sé que muchas personas me debatirán ese punto, pero una persona profesional, tú no le pagas lo que tú le pagas a un maestro. O sea, un ingeniero que sale, ¿verdad?, de Mayagüez cobra muchísimo más que un maestro cobrará con 20 años. Y es bien triste. Nosotros entendemos, primero que todo, en nuestra corporación, nosotros no creemos en eso. Nosotros, todos nuestros proyectos llegan al punto en el cual ese maestro pueda cobrar lo que se merece, como si él fuera una persona que es indispensable para que esta isla mejore a nivel de desarrollo económico, a nivel de desarrollo intelectual, informados, todo. En el lado privado es un poco más fácil ese lado de lo que tú te puedes quedar a nivel económico, pero a la misma vez es bastante retante porque un maestro siempre se le exige que trabaje más de sus horas. Siempre. Un maestro que trabaja de 8 a 3 tiene que meterle una hora el viernes, ¿verdad?, a una reunión, tiene que hacer ese tipo de cosas y eso es bien difícil de medir. Yo pienso que el maestro de Puerto Rico tiene que participar de actividades de desarrollo profesional más efectivas. Ahora mismo yo no doy talleres de un día, yo no hago eso, porque eso no sirve para nada. Tú vas a ir a escucharme hablarte de bullying y ¿qué tú haces con eso? ¿Qué tú haces después? ¿Qué tú ya llevas al salón? Nosotros creemos en cosas que tengan seguimiento. Y yo realmente nunca he ido ni nunca iré, espero, ¿verdad?, no tener que ir nunca por ninguna obligación a ir a un hotel a hablar de educación, porque yo entiendo que ahí no es que se educa a la gente, ahí que la gente va a divertirse. Yo no vengo a divertirme, yo vengo a estar en un salón de clases a ver cómo yo hago esto.
Y es bien difícil. Nosotros creemos en eso, en que tiene que suceder y todos nuestros proyectos permitimos que maestros vengan a tener la experiencia de ver lo que hacen. Yo opino que el maestro en Puerto Rico no está tratado de acuerdo con la importancia que tiene dentro de nuestra sociedad. Y no hablemos de dinero, Claro, es más que de eso. reconocimiento por la profesión que tienen y por lo que aportan. Porque lo que tú eres hoy y lo que yo soy hoy, se lo debemos a unos maestros que están allá atrás, Claro que sí. ¿sabes? Que a lo mejor hoy determinaron que no tienen que tener un retiro tan bueno y se lo cortaron. Pero ya como nosotros pasamos, pues no hay problema. Pues entristece mucho, ¿no? Lamentablemente. Y yo Cerrando creo- en eso, porque para mí es importante dejar eso que no quede en el aire, es que el maestro se merece más, pero a la misma vez nosotros tenemos que esperar más. Si nosotros tuviésemos la calidad que necesitamos de todo el magistrado, esto no sería lo que es. Por eso te iba a decir que nosotros también tenemos que exigirle a ese maestro que no vino a darte matemáticas o ciencia, español, la materia que sea, y es un maestro excelente, lleva 30 años dando la misma clase con los mismos exámenes reciclados. Eso no es ser buen maestro. Claro. La tecnología cambia, nuestra sociedad es cambiante continuamente. Ese maestro tiene que mantenerse al día, tiene que trabajar más. Lo hacen los médicos, lo hacen los ingenieros, lo hacen todas las clases. Y el maestro dice, no, mi cátedra no me la toque nadie, este espacio es mío. Yo soy el dueño de este espectáculo aquí, el que entra está interfiriendo con mi intelecto, con mi trabajo, y no es así, no es así. O sea, les reconozco que no es una clase bien tratada, pero a la misma vez digo que tienen que aportar más profesionalmente con ellos mismos para el beneficio de los estudiantes. Definitivamente. Yo le digo, es un problema de marca. Es un problema de marca, ¿no? Hay que venderlo mejor para que cueste más. Eso así es que lo veo, ¿no? Y tiene que ver con la calidad del producto. Si lo vemos como una marca, perfecto sentido. Y eso le corresponde a la institución fomentar eso en el maestro, pero también le corresponde al maestro para superarse como profesional. O sea, no puede esperar que se lo den todo de la mano tampoco. O sea, tiene que salir de uno también. No quiero finalizar sin hablar un poquitito de homeschooling. El mundo de homeschooling es un mundo bello que está empezando a crecer. Cuando papá se da cuenta que es bien difícil tú encontrar una escuela que piense como yo pienso, que piense como tú piensas, que se ajuste a las necesidades día a día. Eso es bien difícil. Así que, ¿qué hacemos? Papá profesional dice, pues mira, ¿qué voy a hacer? Uno de los dos, trabajamos, entonces traemos a la otra persona se queda y pues como somos personas educadas, vamos a educar. Compramos un currículo de afuera, porque no hay un currículo puertorriqueño que nadie vaya a comprar, y diga, esto es lo que vamos a usar. Esa es la parte triste. Trabajar con un niño en tu casa, si tienes el deseo de volverte un padre que hace homeschooling, una familia que hace homeschooling, es más difícil de lo que piensas. Pero si lo logras, es hermoso, ¿no? Ver cómo a veces tú te das cuenta que matemática no coge una sola hora, o a veces español no coge una sola hora, y de repente tú descubres teoría de Howard Gardner, mira, descubres cosas que dijo Piaget, de repente te sientes como que, wow, mira, esto debería ser así. Y encuentras un libro que dice, mira, ya alguien lo pensó hace 25 años, ¿y por qué no lo hacen en mi escuela? Sí. Yo me di cuenta que no me daba una hora para matemática, por eso tengo que integrarla con todas las materias. Es importante que veamos lo retante que es, y yo personalmente advoco porque el padre que decida tomar esa decisión haga dos cosas. Número uno, que no de todas las clases él, por lo menos un día en semana, que se lo pase a alguien, sea otro papá que dé homeschooling, o sea un servicio prestado o algo, porque ayuda a refrescar y a tener otra visión. Y segundo, que no adquiera solamente un currículo, porque los currículos se vician y de repente usted se tiene que mover de Puerto Rico a Estados Unidos y utilizar la misma métrica, o de Puerto Rico al occidente, donde sea, y se vuelve bien retante, ¿no? Así que es importante mantenernos en comunicación y tener expectativas reales. Mira, el tiempo ya nos traicionó, pero no puedo terminar. Si el director nos puede poner en pantalla lo de Camp Mentis, que le di al príncipe. Ahí está. Háblanos enseguidita de eso, Kendall. Pues mira, Campamento es un proyecto bien hermoso. Nosotros vamos a estar creando el único campamento de inteligencias múltiples en todo lo que es Latinoamérica. Nosotros vamos a tener aquí en Puerto Rico y vamos a tener varias escuelas. Nosotros ahora mismo estamos en el área de Caguas, tenemos varias escuelas, en el área de Guaynabo, en el área de San Juan.
Si usted interesa participar de estos proyectos que duran todo el día de 8 a 5, hay almuerzo, hay todo, es un plan espectacular y muy divertido. Si usted quiere participar, o que su hijo participe, usted no puede, perdone. Si usted quiere que su hijo participe, pues nos puede llamar al 787-907-0711, es el número de esta operación. Y nosotros definitivamente lo vamos a ayudar. Si usted desea llevar esto a su escuela, nos puede llamar de la misma forma. Y si usted desea colaborar con nosotros en relación a que este proyecto se pueda dar, sigue siendo una iniciativa non-profit que estamos trabajando con muchas personas, pues definitivamente siéntase la libertad de darnos una llamada o visitar nuestra página www.campamentis.com o www.sparkatif.com, cualquiera de ellas. Kendall, quiero darte las gracias. Sé que tenemos tema para seguir hablando 2 o 3 horas más, y lo haremos. Te traeré nuevamente porque yo sé que es un tema que a los amigos televidentes les gusta mucho y ya saben, él, pues su compañía es non-profit, está a la disposición de las escuelas que interesen poder integrar algo de lo que él ha hablado aquí o tener más información. Se pueden comunicar con él a los números que él dio y desarrollar algo para sus respectivas escuelas. Recordando que aquí lo principal es nuestros estudiantes. 100%. Tenemos que respetarlos y educarlos bien, es demostrarles que los respetamos porque los queremos y los respetamos. Gracias por estar con nosotros y los espero nuevamente la semana que viene. Muchas gracias.